A veces la vida te detiene en seco, ¿verdad? Un día estás ahí construyendo un hogar, planeando las próximas vacaciones, diseñando un futuro increíble. Y al siguiente, el arquitecto principal de todos esos sueños simplemente desaparece. Los planos se quedan a la mitad sobre la mesa, las herramientas caen al suelo, y de repente un silencio casi ensordecedor llena todas las habitaciones. El dolor profundo de los planes interrumpidos es, sin duda, una de las cargas existenciales más pesadas de nuestra experiencia humana. Es ese vacío desgarrador que queda tras una gran pérdida. Una casa que, de la noche a la mañana, se siente como una obra en construcción totalmente congelada en el tiempo, sin absolutamente nadie que sepa cómo continuar el diseño. Vamos a profundizar un poco en esto. Imaginemos por un momento a Clara. Su familia, tras la súbita partida de su esposo, se ha convertido exactamente en eso, una obra detenida. Ese hogar, que antes vibraba con una energía impresionante por los proyectos de mudanza y los sueños compartidos, ahora está en una pausa permanente. Y aquí es donde surge una pregunta con un peso aplastante, una que seguramente muchos se han hecho en medio de la oscuridad. ¿Tiene sentido planear el futuro si el plan original se rompió por completo? Cuando enfrentamos la soledad en este mundo hiperconectado de hoy, o ese vacío tan inesperado en nuestra propia mesa, la reacción natural de cualquier ser humano es paralizarse. La familia entera entra en un estado de estancamiento, como si estuvieran esperando una brújula que parece haberse perdido para siempre. Y Clara lo expresa con una claridad que la verdad rompe el corazón. Ella dice, ¿cómo puedo seguir proyectando si falta la mitad de mi equipo? Y fijémonos en esto porque no es solo una frase para leer y olvidar, es la representación de una lucha humana real, muy profunda y absolutamente válida. Cuando una pérdida inesperada nos golpea así, el proyecto familiar entero se hunde. Y lo que ocurre entonces es que todos, pero muy especialmente los niños, se quedan atrapados en un presente sin dirección, totalmente asustados por el futuro. Y atención, que hoy no estamos hablando de alcanzar una especie de perfección estética o un ideal inalcanzable. Estamos hablando de reconocer ese momento exacto en el que el dolor nos amputa la capacidad de soñar, para luego, poco a poco, aprender a caminar de nuevo. Pero aquí es exactamente donde la ciencia y la psicología nos ofrecen una validación que es transformadora. Frente a ese hogar estancado, que está marcado por una ansiedad creciente y planes congelados, existe algo llamado crecimiento postraumático. Y les comparto un dato que es fascinante. Los estudios neurológicos muestran que nuestro cerebro, incluso bajo un duelo muy profundo, no pierde su plasticidad. De hecho, al obligarse a encontrar un nuevo significado, puede crear conexiones neuronales completamente nuevas, asociadas a un nivel de empatía y resiliencia sin precedentes. La resiliencia familiar no es simplemente aguantar el golpe de forma estoica o soportar la tormenta apretando los dientes, para nada. Es una capacidad dinámica, muy activa, de reorganizarse para encontrar un nuevo sentido después de la crisis. Las familias que logran redefinir sus metas tras una pérdida no solo sobreviven, sino que desarrollan vínculos infinitamente más profundos y una capacidad asombrosa para resolver problemas. Y esto nos lleva a un concepto que es absolutamente vital para lograrlo, la flexibilidad de roles. El progenitor que queda al frente, en este caso Clara, se enfrenta a un desafío inmenso, el de asumir una nueva jefatura integradora. Y presten mucha atención a esto porque es clave. No se trata bajo ninguna circunstancia de intentar reemplazar a la persona ausente. Hacer eso es literalmente imposible y solo genera una frustración enorme en todos. Más bien, se trata de integrar y absorber de forma natural aquellas funciones que antes se delegaban. ¿Y por qué esto es tan crucial? Porque el cerebro de los niños necesita percibir desesperadamente que aunque el camino ha cambiado de forma drástica, todavía hay un destino al cual llegar. Un hogar sin proyectos es un terreno muy fértil para la ansiedad, pero un hogar con roles flexibles mantiene viva la esperanza en la mente y el corazón de los más pequeños. Ahora, vamos a llevar esta resiliencia psicológica un paso más allá. Vamos a conectarla con lo que podríamos llamar dopamina espiritual. Desde nuestra fe, la resiliencia tiene un nombre muchísimo más alto y poderoso, la esperanza teologal. Piénsalo así. Los muros pueden estar a medio hacer, los planos pueden parecer totalmente incompletos a nuestros ojos, pero hay un soporte infinitamente mayor. Creemos firmemente que Dios no nos entrega una carga que no podamos sostener con su ayuda. Reconstruir este proyecto familiar significa, en el fondo, abrazar la certeza de que el plan de Dios para esa familia sigue totalmente vigente, sigue activo, incluso cuando toma una forma misteriosa o dolorosa que nosotros jamás habríamos elegido. De hecho, hay una llave maestra para abrir hasta nuestras puertas emocionales más cerradas. Dice así: como los discípulos de Emaús, podemos caminar en la tristeza, pero debemos permitir que Jesús nos explique el nuevo sentido de nuestra historia. Y no nos confundamos, esto no es una simple lección de historia antigua, es el código exacto, la clave para decodificar nuestro duelo moderno. Pensemos en los discípulos de Emaús, caminaban completamente derrotados, con los pies pesados, viendo cómo todos sus planes estaban destrozados. Se encontraban en el mismo punto exacto de estancamiento
estancamiento que Clara. El verdadero milagro de la sanación comienza justo cuando nos permitimos reinterpretar nuestro propio dolor, dejando que esa historia fracturada adquiera un significado nuevo y trascendente. Y si queremos ver todo esto encarnado en la vida real, solo tenemos que mirar a Santa Paula Romana. Ella es una auténtica pionera de la resiliencia humana. Al quedar viuda, tenía todas las razones del mundo para hundirse en la desesperación y aislarse por completo. Sin embargo, ¿qué hizo? Tomó literalmente las ruinas de su vida y las convirtió en cimientos inquebrantables. Reconstruyó su existencia volcándose en la oración, en una caridad profundísima hacia los demás y en la educación de sus hijos, llegando a ser un pilar monumental de su época. Su biografía nos deja una lección de oro puro que no podemos olvidar. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de un propósito. Y esto nos lleva a un punto de introspección que es muy necesario. Es un verdadero choque con nuestra realidad actual. Pregúntate esto. ¿Hemos dejado de hacer planes a corto o mediano plazo por miedo al dolor? Es extremadamente fácil, de verdad, caer en la trampa de usar nuestra fe como un simple consuelo pasivo, como una especie de refugio estático donde solo nos sentamos a lamentar lo que pudo ser y no fue. Pero tenemos que preguntarnos con total valentía, ¿sienten nuestros hijos que la vida en casa se detuvo en el tiempo? ¿He permitido que la fe sea verdaderamente un motor para avanzar o la he convertido en una excusa para quedarme paralizado? Si esta pregunta te incomoda un poco, es precisamente porque te está invitando a la acción. Entonces, el punto crucial es este. Ha llegado el momento exacto de actuar como los verdaderos arquitectos de la familia y trazar sobre la mesa el plan de reconstrucción. Y para esto hay 3 pasos muy prácticos que podemos aplicar. Primero, la asamblea de sueños. Reúne a la familia y simplemente pregunta qué cosas nos gustaría hacer este año, ya sea pintar una habitación o planear un pequeño viaje. El solo acto de mirar juntos hacia el horizonte ya empieza a sanar el cerebro. Segundo, la redefinición de roles. Explícale a los más jóvenes que ahora son un equipo de respuesta. Al asignarles pequeñas responsabilidades, estamos forjando su sentido de utilidad y de pertenencia. Y el tercero es crear juntos un proyecto solidario. Claro que, para que este proyecto y esta nueva vida no se derrumben con el tiempo, necesitamos un mantenimiento constante. Por un lado, tenemos que aprender a celebrar los pequeños logros de esta nueva normalidad. Cada paso que damos, por minúsculo que parezca, es una victoria monumental sobre la desesperanza. Y por otro lado, y sé que esto requiere muchísima audacia, no debemos tener miedo a cambiar aquellas tradiciones que ahora mismo resultan demasiado dolorosas. Modificar una tradición familiar no significa traicionar el pasado, para nada. Es crear nuevas formas de encuentro que reflejen la hermosa realidad actual de la familia. Ayudar a otros en nombre de esa persona que ya no está con nosotros es, sin duda, la mejor manera de darle un sentido verdaderamente trascendente a todo ese dolor. Todo este camino de restauración se puede resumir en una verdad que es fundamental y quiero que la guarden en el corazón. Reconstruir el proyecto familiar no es olvidar a quien se fue, sino honrarlo viviendo con plenitud. Es un recordatorio increíblemente poderoso de que el amor más grande no se demuestra paralizando nuestra existencia, sino permitiendo que la memoria de esa persona se convierta en el combustible necesario para seguir adelante. Cuando la resiliencia humana se apoya verdaderamente en la fe, descubrimos maravillados que, aunque falte una columna vital en nuestro hogar, el edificio sigue firmemente en pie. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien sostiene el techo. ¿Estás construyendo tu hogar sobre las ruinas del pasado o sobre la roca de la esperanza? Si este mensaje ha encendido una chispa en tu corazón, no permitas que el ruido del algoritmo la apague. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. No es solo para seguir un canal, es para ser parte de una comunidad que elige construir sobre roca firme. Y lo más importante, si conoces a alguien, un padre agotado, un joven buscando rumbo o una pareja que necesita un refugio, envíale este vídeo ahora mismo. Queremos llegar a cada rincón donde haga falta compañía y una palabra de esperanza. Ayúdanos a que la virtud sea lo que realmente se vuelva viral. Te invitamos a conocer nuestra misión de transformar la cultura en www.millenniumfide.com.